volver, volver, volver a verte. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Bueno, de hecho, no te voy a mentir, pero quise visitarte porque sé que vas a estar por nuevos cambios o un nuevo estilo de vida, o igual comienza un nuevo rumbo a tu vida. Y sé que a veces eso puede ser un poco estresante. Y bueno, ya que tenemos un poquitito de confianza, quise venir acá a contarte algunas cositas. Igual te podían servir. Y sé que estás un poquito cansado, así que igual voy a hablar despacito, despacito, para que puedas incluso relajarte y dormir con estas palabritas que te quiero dar. De hecho, es muy bueno que puedas escuchar cosas lindas como palabritas antes de dormir, porque sería como lo último que se queda en tu inconsciente. Entonces es una muy buena práctica. Pero entendería que estés con un poquito de miedo, un poquito de ansiedad o incluso estrés. Y sé que esta incertidumbre, más allá de marcar un par de cosas negativas o que no nos gusta experimentar, esta ansiedad o esta emoción más bien de que todo resulte bien, también está marcada a esta idea de que tú quieres progresar y quieres encontrarte en un buen lugar. Quieres tomar la decisión correcta por ahí, o igual quieres tener un escenario mejor al que ya tienes ahora, o igual simplemente estás un poquito perdido en la vida sin razón aparente, que eso también es bastante común. Pero aún así, todas estas emociones que tú sientes acá adentro no son de otra índole más que demostrar que tú mismo buscas tu propio bienestar. Y eso es muy bueno, porque significa que tu pulsión, que tu fuerza, que tu motivación o incluso esas acciones inconscientes van a siempre resultar a favor de tu bienestar. Y creo que no hay nada más lindo que tener la seguridad de buscar tu propio bien, intentar progresar. Y yo sé que tú buscas eso. Yo sé que tú quieres estar bien, y aunque no nos conozcamos tanto y aunque sí tengamos un poco de confianza, sé que todo va a estar muy bien. Todo va a resultar súper bien. Pero para eso también tú necesitas confiar en ti mismo y en esta idea de que vas a buscar tu propio bienestar y vas a encontrar la forma de que tarde o temprano las cosas resulten. Todo va a estar bien. Todo. Todo va a estar más que bien. Todo va a estar más que bien. Incluso si las cosas salieran mal, yo siempre uso esta idea un poco de abuelita, de que no hay mal que por bien venga. Y
si incluso resultas en el peor de los escenarios, siempre vas a tener un aprendizaje. Y que incluso si te lo pones a pensar, ¿cuál es el peor de los escenarios? Imagino que y al no saber tanto por lo que está pasando, no me podría hacer una idea tan específica de tu situación, pero estoy segura que no debe ser peor que la muerte, porque la muerte es lo único en lo que no podemos arreglar. Después todo lo demás, tarde o temprano, tiene una solución o una forma de sobrellevarlo, una forma de vivirlo, de aprender o incluso de angustiarnos. No vamos a negar que cuando a uno le salen mal las cosas se frustra, y uno a veces vive un poco frustrado por un tiempo, pero todo eso es normal. Incluso viviendo un tiempo frustrados, aunque no es lo mejor, pero entiendo que todo es un proceso. Aún así, todo es un proceso. Proceso que va a salir bien, tarde o temprano. Porque mientras tengas un techo y a ti mismo, incluso algunas personitas que estén a tu alrededor, siento que ella es el plan suficiente para, no sé si estar agradecidos, pero sí para decir, bueno, al menos tengo eso, ¿no? Pero estoy segura que ese no va a ser tu caso, y estoy segura que vos no vas a necesitar convencerte de que pudieron haber salido peor las cosas y de que todo efectivamente va a salir bien. Todo efectivamente va a salir más que bien. Todo efectivamente va a salir más que bien. Porque la incertidumbre es normal y va a estar presente a lo largo de toda nuestra larga vida. Y uno creo que debe aprender a convivir con esta emoción positiva o ansiedad positiva de tener una nueva oportunidad de crecer y de madurar, y también de darnos cuenta de que cada acción en nuestra vida, incluso por más pequeñita que sea, va a tener un impacto. Y ese impacto, en tu caso, va a ser más que positivo, porque confío en ti. Confío de que siempre vas a estar bien y siempre vas a confiar en ti. Y de que siempre vas a buscar tu propio bienestar. Y de que incluso si un día lo necesitas, volver a mí. Aunque yo no sé si sea la persona a la que busques las mejores palabras de aliento, es lindo poder contar con un círculo y personas que siempre tengan un buen lugar al cual abrazarte muy fuerte y decirte, tranquilo, acá estoy yo y vamos a resolver las cosas juntos. Todo va a estar más que bien, más que bien. Todo va a estar más que bien. Todo va a estar más que bien, más que bien. Todo va a estar más que bien. Confía en mis palabras. Es más, vamos a hacer una apuesta.
completamente segura de que incluso las cosas van a resultar mucho mejor de lo que pensás. Y yo voy a estar ahí para decirte, ¿viste? ¿Viste que tenía razón? ¿Viste que tenía razón? Razón. Pero bueno, no vamos a negar de que a veces uno necesita suerte. O al menos a mí me gusta a veces en este tipo de situaciones tener un amuleto. Puede ser cualquier cosa, como puede ser un collar, como puede ser una cartita de alguien especial, como puede ser una hojita que encontraste en el piso y que simplemente te gustó. Yo siento que uno le pone su propio valor a las cosas y que a veces no tiene mucho que ver en sí el objeto, sino lo que nosotros le atribuimos al objeto. Entonces quería darte algo en forma de suerte y amuleto, aunque no sé si te guste, pero sé y me has mencionado un par de veces de que te gustan los besitos, y pensé en darte algunos en una zona especial, ya que creo que sabes que a mí me gusta como dar besitos localizados según las necesidades. Por ejemplo, acá en la frente es como un besito de protección. Por ejemplo, en esta mejilla es un besito de la amistad. Y el besito de la suerte yo te lo voy a dar acá, en el entrecejo. ¿Te gustaría? Ok. Voy a cargar mis besitos con el poder de la suerte para que tenga un mejor efecto. Ok. Te vamos a dar un par de besitos por toda la carita de paso. Así tienes un poquito de todo. ¿Te gustaría? Un poquito por acá y un poquito por acá. Y te falta acá. Me gusta. Te voy a poner una más acá. Genial. Ya creo que estás. Me encanta dar besitos. Me pongo muy de buen humor. Pero bueno, como dije, estos besitos les puedes atribuir el valor que quieras. Y aún así, sin ellos, sé que vas a tener el mismo éxito. Y sé que mis palabras no van a cambiar tu destino. Pero solo quería asegurarme de que lo tengas bien sabido. De que todo va a estar bien y que te vas a conseguir todo lo que te propongas. Tarde o temprano. Todo. Tarde o temprano. Todo. Y puede ser que ahora no es el momento por ahí de conseguir ciertas metas, pero ten por seguro que va a llegar. Yo siento que a veces cuando uno quiere algo no es tan lineal
sino que uno tiene que dar pasos, o llamándolo más técnicamente micropasos, para ir lentamente, 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 hasta la meta. Y a veces llegar a la meta es una cuestión de años, a veces semanas, a veces meses. Por eso es lindo que no te compares, porque cada logro que tengas, por más chiquito que sea, es un logro. Y me encanta de que logres cosas. Y me encanta de que te sientas orgulloso de lo que tenés también. Por eso también siento que vale la pena venir a decirte estas palabritas antes de irte a dormir y que te quede súper, súper pegado acá, en el inconsciente. Pero bueno, obviamente ahora solo queda actuar. Y obviamente también puedes venir siempre que quieras volver a que te recuerde estas palabras. Y acá voy a estar esperándote. Siempre te voy a estar esperándote. Siempre voy a estar esperándote, 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 esperándote. Todo va a estar bien. Todo te va a salir bien. Y si no es hoy, es mañana. Y si no es mañana, es pasado. Y así consecutivamente, hasta que lo logres. Y recuerda que tampoco tienes que hacer todo bien, porque sos humano. Y no hay nada más humano que equivocarse. Y está bien igual estar triste y llorar. Pero si después agarras esa fuerza que tienes contenida para ir a volver a intentarlo, por ahí de otra forma o de exactamente la misma forma, pero lo importante es que lo intentes, lo intentes, lo intentes, ¿ok? No te pierdas. No hay mejor valor que la confianza propia, y vos tenés mucho en que confiar en ti. Así que todo va a estar bien. 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 Repite conmigo. Todo va a estar bien. 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 Buenas noches. Descansa mucho para mañana tener las fuerzas necesarias y conseguir todo lo que necesitas conseguir.